Hola, buenos días, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Estamos terminando la serie del perdón y yo quiero invitarte ahí a que inclines tu cabeza. Yo creo que seguramente ya adoraste y si no, bueno, pues es momento para hacerlo. Vamos a dejarle el lugar a quien nos instruye, que es el Espíritu Santo a través de lo que nuestro Señor Jesucristo dejó para nosotros. Padre bendito, en este momento pongo en tus manos mente y corazón y los oídos de aquellos que nos escuchan, Señor bendito, y mi boca, mi Dios, mi corazón. Padre celestial, que tu palabra abunde, mi Dios, para que sí, así sea tu palabra abundando en este tema. Gracias te doy, Señor, y oro y confío que tú hablas a nuestro corazón y hablas a la mente y al corazón y al entendimiento de cada uno de ellos. Gracias, los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ya dándole lugar a la palabra, al tema, el tema se llama Resentidos con Dios y vamos a hablar del libro de Job. El libro de Job es maravilloso porque nos confronta con nosotros como individuos, como personas. Es tan hermoso, es tan humano y es tan divino, tan mítico, porque habla de una escena donde antecede una escena en el cielo donde se habla de Job, donde Dios platica de Job y Satanás llega a ese lugar, llega al cielo y Dios le dice: ¿has visto a mi hijo Job? No hay en la tierra nadie como él. Y ahí vemos el corazón de Dios cómo se muestra con su siervo, con su hijo. Sin embargo, vemos también que el enemigo empieza a hablar en contra de Job y Dios decide probar su corazón. Y en esa prueba del corazón, pues suceden muchísimas cosas bien tremendas, pero también vemos cómo concluye una bendición grandísima. Aún yo no puedo imaginar estar en ese lugar, porque fue tremendo lo que le aconteció a Job. La Biblia dice que de pronto llegaron noticias y tus hijos han muerto, tu ganado ha muerto, y por último la enfermedad de Job que le dolía hasta el hueso. Y entonces vemos una serie de diálogos que tiene Job con amigos, donde a veces puedes estar pasando la peor situación de tu vida, y así como que la cereza en el pastel es: van amigos tuyos a condenarte todavía por tu situación. Aún puede ser la peor situación y con el mejor afán que tengan van a condenarte y emitir juicios sobre tu vida. O sea, era lo que le faltaba a Job, porque Satanás veía la integridad de Job. Decía: oye, ni aún en esta situación reniega, ni aún en esta situación, pero todavía van amigos a mover ahí, a escarbar el corazón y ver el corazón de Job. Y yo quiero hablarte ahorita de Job 2.9, que es el versículo base que tiene el tema. Te lo voy a leer. Dice, Job 2.9 dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y decir que la situación que estaba pasando Job era delicadísima, o sea, delicadísima. No hay palabras para describir eso. A lo mejor alguien ha experimentado una muerte, o a lo mejor alguien ha experimentado abandono, pero Job fue todo. O sea, muerte, pobreza, enfermedad y juicio de todos los demás, ¿verdad? Y me encanta Job porque es tan íntegro y tan natural en su sentir, y Dios comprendía su corazón, y es bien hermoso leerlo porque puedes entender y te puedes identificar con él. Porque nosotros a veces pensamos: yo no le puedo cuestionar nada a Dios o no le puedo preguntar a Dios, pero estamos en un error. Los pensamientos de Dios, dice la palabra, que son de bien y no de mal. Dice: a fin de que ustedes tengan un futuro mejor. Dice: mis pensamientos no son los suyos. O sea, por millones luz no hay comparación entre el pensamiento humano y el divino. Yo, dice la palabra, tengo pensamientos de bien para ustedes. Amén. Pero la pregunta es: ¿Dios es culpable? ¿Puedo culpar a Dios de
de mi situación? ¿Puedo culparlo? ¿Por qué lo culpo? Porque mira, a lo mejor tú creciste en el Evangelio, y si creciste en el Evangelio, gloria a Dios, te han enseñado el rostro de Dios, te han enseñado a entender que Dios es bueno, que es soberano, y que a los hijos de Dios todo obra para bien. Pero si no conociste en el Evangelio, no naciste en el Evangelio, tal vez puedas entender que el común en la gente afuera decimos, Dios me está castigando, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Y por qué me ha ido mal desde niño? ¿Y por qué mi familia? ¿Y por qué he sufrido tanto? Y empezamos a cuestionar a Dios y decimos, llegamos a la conclusión de Dios no existe, ¿no? Y la realidad es que mucha gente que dice que Dios no existe, en realidad está enojado con Dios. Algunos han decidido, bueno, sí existe, pero no lo quiero en mi vida, ¿verdad? Como es su manera de salir adelante con estas respuestas. Dios no existe, o Dios no me contesta, entonces yo no lo quiero en mi vida. No tengo todas las respuestas del mundo, entonces no lo quiero en mi vida. Pero esto, el resentimiento reseca nuestro ser, amarga nuestro rostro, dice que seca nuestros huesos, las raíces de amargura. Dice que mirad que no brote alguna raíz de amargura, porque podemos dejar de alcanzar la gloria de Dios. Entonces, esto es en cuanto a un ser humano, nosotros. Pero cuando ya estamos hablando de Dios, híjole, ya tenemos que detenernos a pensar, porque son palabras mayores. Cuando una persona contiende contra otra, la Biblia dice que Dios está en medio como árbitro. Pero si Dios, si nosotros contendemos contra Dios, ¿quién estará en medio defendiéndonos? ¿Verdad? Nos encontraremos en una situación de mucha desventaja. Y en toda esta tribulación de Job es admirable, porque él empieza un proceso de conocer a Dios. Y Job se enojó. Job tuvo enojo, tuvo muchas preguntas, tuvo mucho dolor, porque el motivo de su expresión es dolor. Y esto lo llevó a preguntar, a cuestionarse, pero también a tener un encuentro con Dios. Maravilloso, tremendo, que hasta el día de hoy el libro de Job nos trae a nosotros consuelo y nos trae revelación de quién es Dios. O sea que todo lo acontecido a Job hizo que tú y yo conociéramos un poco más a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Puede ser que tú tengas muchas preguntas en tu vida, pero si esas preguntas las llevas a Dios, va a hacer que otras personas tengan respuesta en su vida. Qué maravilloso lo que pasó Job. El proceso del perdón es, pues, obviamente, ¿verdad? Pedir perdón, ir con la persona, nos hizo algo, le hicimos algo. Ahora, la Biblia dice que si tienes una ofrenda, hacia Dios, dejes ahí tu ofrenda y vayas y te pongas a cuentas con tu enemigo. O con el que te haya ofendido o se sienta ofendido. En este caso podríamos decir, bueno, entonces Dios, ¿por qué no viene? Pero déjame decirte que la respuesta es que Dios ya vino. Dios ya vino, Él da el primer paso. Dice, su nombre es Emmanuel y significa Dios con nosotros. Entonces, Dios ya hizo esa parte. No, Dios no instruye algo que con su sabiduría Él mismo no nos haya enseñado. Entonces Dios ya vino a nosotros y ya vino a decir, ¿tienes algo contra mí? Yo aquí estoy, ¿verdad? Bueno, entonces si Dios ya dio el primer paso, estamos en el proceso de reconciliarnos. Ahora, para yo entender este proceso de reconciliación, tengo que entender esto, que si hablo de que tengo que perdonar a Dios, significa esto, que Dios me hizo algo. Ahora, ¿mi enojo es real? Sí, es real, pero no significa que sea verdadero. Cuando experimento dolor, lo más común es que yo, al no encontrar culpa en otros o a quien culpar, culpo a Dios. Pero ¿significa que Dios sea culpable? En ninguna manera. Puedo culpar a Dios y esa es mi decisión, pero eso no significa que Dios sea culpable.
Inclusive, Dios no me ha llamado a defenderlo a Él, ni a ti ni a mí. Dios nos llama a hablar de Él cuando le conocemos. Se llama testimonio, y el testimonio se da solamente cuando tú eres testigo de algo, cuando a ti te consta. Entonces, yo puedo culpar a Dios, pero esa es mi decisión. Estadísticamente, estudiaba en el tema, el 90% de las cosas que nos suceden son consecuencias de nuestros actos. El otro 10% ocurre de manera fortuita, es decir, no sabemos por qué. Esto es considerable que la palabra dice que el sol sale para buenos y para malos. Es decir, alguien que va a cometer un homicidio también tiene el sol acompañándolo en el día, ¿no? Y esto habla de la bondad de Dios. Igual alguien que hace lo bueno tiene el sol, tiene aire, respira, ¿no? Entonces Dios no hace acepción de personas en ese sentido y es bueno. Aprender que cosas buenas, este es otro punto, que cosas buenas y cosas malas le pasa a gente buena, pero también que cosas buenas y malas le pasa a gente mala. Ahora bien, lo correcto sería, entonces, yo tengo que cambiar la imagen que me he construido de Dios, o que me construyeron mis padres de Dios, porque siempre decimos, Dios me castigó. Pero la realidad es que Dios me dio libertad y tengo consecuencias en mis actos. Y mis actos seguramente fueron reprobables, si no los míos, los de mis padres, y trajeron consecuencias a mi vida, ¿verdad? Ahora, también hay otras situaciones. ¿Por qué Dios no me contesta? ¿O por qué no he aclarado esto? El conocimiento del todo y el tener todas las respuestas no es atribuible al ser humano, sino a Dios. Entonces Dios no fuera Dios y nosotros tuviéramos y reuniéramos todo el conocimiento y no estuviéramos en una circunstancia de debatirnos si Dios existe, si no existe, si me hizo, si no me hizo, porque estaríamos en iguales. Entonces, ¿quién culparía a Dios siendo Dios? Somos hijos de Dios y Él es Dios, ¿verdad? Es necesario que yo ordene mis emociones y pensamientos respecto a Dios. Esto es algo que Job hizo. Una vez que yo hago esto, puedo obtener respuestas, puedo obtener paz. El que yo cese de preguntar siendo creyente y de buscarle y esté enojada o resentida, corro el riesgo de enfriarme y de morir espiritualmente y de extraviarme. Entonces es muy importante que yo pregunte y después de preguntar descanse que ya le pregunté a Dios. No podemos saber todo porque es papel de Dios. Me encanta Job, me encanta. Hace días estuve leyéndolo independientemente del tema, pero luego entendemos que es por el tema. Y dice Job en su condición de humano, en el capítulo 42, versículo 6 en adelante, habla a Dios, pero su condición es bien distinta al primero, al quejar. Pero hay otra parte donde Job prácticamente le pide a Dios permiso. Perdón por referirte el otro versículo, pero ahorita te lo voy a volver a referir. Es Job 13 del 18 al 26, ¿sí? Entonces, esto es bien tremendo porque dice Job, te voy a leer el versículo. Los versículos dice: he aquí ahora, si yo expusiese mi causa, sé que seré justificado. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. O a lo menos dos cosas no hagas conmigo, entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Llama luego y yo responderé. O yo hablaré y respóndeme tú. Y entonces de ahí vienen todas las preguntas que tiene Job hacia Dios. Job le está diciendo a Dios ahí: quita el terror de mí, porque quiero hablar contigo, pero tengo miedo, tengo miedo de hablar contigo porque se sabía humano. Y después le dice: y yo hablaré y tú responderás.
Ese es el papel de Job, porque había dolor y había muchas preguntas que hacerle. O le dice, o yo preguntaré o tú me responderás. Pero Job quería un encuentro con Dios, como diciendo, yo ya quiero respuestas. Y esto es maravilloso, porque esto le estaba diciendo a Dios y Dios estaba en medio de él y esos amigos que estaban preguntando, que estaban enjuiciándolo o que estaban debatiendo sobre su fe y su confianza en Dios, porque Dios estaba atento a lo que Job le estaba haciendo. Y dice la palabra de Dios que aparece en medio de un torbellino ahí. Entonces ahora sí vámonos al 42 del 12 en adelante y vemos la actitud de Job. Maravilloso Job, porque es bien humano y era tremendo. Digo tremendo en esa situación, ¿no? En esa situación de dolor, ¿no? O sea, como cualquier ser humano, como tú y como yo. Pero ¿sabes qué me encanta? Que le dice, si no hago esto, moriré. Si no le pregunto, yo voy a morir. Y si tú y yo no le preguntamos a Dios y no oramos y no esperamos al tiempo de Él, podemos morir con tantas preguntas dentro. Ahora, ¿cómo conteste Dios y en qué tiempo? Es Él, es soberano. Amén. Dice en Job, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Fíjate, en el anterior versículo Job decía, yo hablaré y él me contestará. Su actitud era, pero en este último le dice, oye, te ruego, hablaré y te preguntaré y tú me enseñarás. El corazón de Job era distinto porque había tenido un encuentro con Dios, había comprendido quién era Dios. ¿Quién era Dios? Porque Dios se presenta a él y dice, ¿quién es aquel que oscurece mi consejo? ¿Es sabiduría contender contra Dios? Y le empezó a mostrar cosas maravillosas de la creación, de su amor. Porque muchas veces nosotros tenemos una idea de un Dios cruel porque lo conocemos desde la crueldad y desde el dolor, pero no aprendimos a conocerlo desde el amor, lo cual es su corazón de Dios, que nosotros lo conozcamos desde el amor. Por eso desciende Jesús en un acto de amor a la humanidad. Ahí en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, al enviar a Jesús, está dando un mensaje tan grande a la humanidad, diciéndole, lo que tú dices de mí, lo que tú piensas de mí es equivocado. Necesitas conocer que los actos que yo hago y que he hecho son actos de amor. Necesitas conocer que también por amor te he dado libertad para elegir entre el bien y el mal, y que esto trae consecuencias. Ahora, ¿de qué manera buscamos a Dios? ¿Lo buscamos como un juez? ¿Lo buscamos como un policía que nos va a encarcelar? ¿O lo buscamos como ya después se encuentra Job con él, como un maestro? Oye, te ruego, dice, hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y después se arrepiente, su corazón, esto es bien importante, su corazón acepta y dice, de oídas te conocía, pero ahora que te conozco me arrepiento en polvo y ceniza. O sea que cuando Job está frente a Dios, entiende, estuve culpando a Dios, me arrepiento en polvo y ceniza de todo lo que he hecho y de las cosas que no entiendo. Sabes que te ruego y tú me vas a enseñar, yo estoy dispuesto. Job tuvo una revelación tan grande de Dios y Dios le regresó todo aquello que había perdido. Sabrá, quién sabe si fueron por consecuencias, malos actos, familias, yo no sé. Pero tenemos una idea muy errónea de Dios.
Lo conocemos desde instrucción de nuestros padres, desde castigo o desde actos muy despiadados que nosotros pensamos Dios es culpable. La realidad es que Dios tiene años y siglos hablándole a la humanidad y diciéndole: Emmanuel, Dios con nosotros, yo estoy aquí, te envié a mi hijo para que muriera por ti. Ya di el primer paso para reconciliarnos. ¿Yo puedo perdonar a Dios? No, yo creo que no, pero sí reconciliarme con Él y entender mi postura de ser humano. Y si estoy enojado, sí decirle, Señor, yo he estado enojada contigo con esto, por aquello, pero deseo cambiar mi modo de pensar sobre ti. No conozco de ti, como decía Job, de oídas te he oído, pero quiero conocerte. Crea en mí un corazón arrepentido y cambia la idea y el concepto que he tenido de ti como Dios. Porque nosotros somos instruidos en un Dios cruel, en un Dios soberbio. No, la soberanía de Dios tampoco tiene que ver con soberbia. A veces hasta como hijos de Dios decimos, Dios es soberano, Él hace lo que quiere. Ciertamente Dios hace lo que quiere y como Él quiere, porque es soberano, pero no en un acto ni de rebeldía, ni de despotricar, ni de soberbia. Todo tiene un qué y un para qué, y todo va vinculado al amor de Dios en nuestras vidas. Solo que cuando estamos en medio de una situación tan fuerte como humanos y no comprendemos, pues decidimos muchas veces darle rienda a nuestra boca, ¿verdad? Y tenemos que orar para que eso no suceda y seamos sabios, que en medio de las situaciones que pasemos, nosotros preguntemos a Dios en vez de enojarnos con Él, de alejarnos y de tener una idea errónea de Él. Yo te quiero pedir ahí que oremos un momento, y antes de orar quiero concluir con este versículo al terminar, disculpa. Bueno, vamos a inclinar ahí nuestro rostro y vamos a orar. Yo voy a orar, pero tú ora como tu corazón plazca con Dios. Padre bendito, te pedimos perdón, yo te pido perdón, porque idea errónea hemos tenido de ti. Perdona a nuestros padres, perdona a nuestros abuelos, perdona a nuestras generaciones, porque y a las instituciones y a los maestros, porque nos han hecho una imagen de ti falsa. Yo te pido que a través de tu infinito amor, que tú eres amor y lo sé, tú nos instruyas, mi Dios, y aclares pensamientos a mis hermanos, a mi persona, Señor. Y yo pueda, mi Dios bendito, en todo momento reconciliarme con tu grandeza y tu amor. Te ruego que nos instruyas, te ruego que nos escuches, que nosotros callemos y tú hables, Padre, que nuestro oído se abra, Padre mío, se abra a ti. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús por cada uno de ellos. Amén. Bien, ahora termino con este proverbio que fue de los que a mí me cautivó cuando llegué al Evangelio, porque no sé tú, pero yo llegué con muchas deudas, ¿no? Emocionales, morales y con Dios. Dice Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún con sus enemigos hace estar en paz con ellos, con él. Esto fue maravilloso para mí, porque yo dije, wow, si yo camino bien, Dios me va a reconciliar con la gente que yo he ofendido. Esto es genial, lo tomo. Bien, Dios te bendiga. Espero que sea de gran bendición a tu vida.